No vas a creer lo que mi marido me hizo hacer con 3 hombres una noche. Se suponía que era una broma, pero casi destruyó todo. Era un viernes por la noche, una de esas noches en las que lo único que quieres es relajarte, dejar de lado el estrés débil y simplemente estar con la persona que amas. Mi esposo y yo estábamos descansando en casa bebiendo vino, hablando de cosas al azar. Se sentía como una de esas noches acogedoras en las que no se suponía que pasara nada importante, pero luego mencionó algo que me tomó completamente por sorpresa, casualmente. Me preguntó si alguna vez había pensado en estar con otros hombres. Al principio pensé que estaba bromeando, así que me reí, pero luego continuó. No solo estaba preguntando sobre ningún hombre, estaba hablando específicamente de hombres negros, 3 de ellos. Mi corazón comenzó a acelerarse y no en el buen sentido. Mi mente no podía procesar lo que estaba sugiriendo. Me refiero a quien simplemente sale y dice algo así. Lo miré fijamente, esperando alguna señal de que me estaba tomando el pelo, pero su expresión permaneció igual, muy seria. Me sentí incómodo, por decirlo menos. Pensé que tal vez era así, alguna fantasía extraña que estaba compartiendo y seguiríamos adelante, pero no. Él al principio siguió mencionándolo, eran pequeños comentarios aquí y allá, comentarios burlones sobre cómo podría ser, luego comenzó a hacer sugerencias más directas, habló sobre cómo podría darle vida a nuestra relación, cómo sería algo único que podría hacer cosas más emocionantes entre nosotros. Ni siquiera estaba seguro de cómo responder. ¿Cómo se suponía que debía reaccionar ante algo así? ¿Se suponía que debía decir sí? ¿Era algún tipo de prueba? A medida que pasaban los días, el tema seguía volviendo a nuestras conversaciones. Primero lo apago, cambiando rápidamente de tema o poniendo excusas, pero mi esposo no lo dejó pasar. Incluso comenzó a hablar sobre hombres específicos. Un amigo suyo dijo que todos eran chicos geniales, que no tenía que pasar nada a menos que yo quisiera y que sería solo por diversión. Mi estómago se retorcía cada vez que él lo mencioné, pero no sabía cómo decirle lo profundamente que me molestaba. Una parte de mí no quería comenzar una pelea, pero otra parte de mí sintió una creciente sensación de resentimiento. Una noche fue aún más lejos y sugirió que nos encontráramos. Estos 3 hombres lo enmarcó como si no fuera gran cosa, solo una reunión casual con algunos de sus amigos. Dudé sin estar seguro de si este era otro de sus intentos de empujarme a algo con lo que no me sentía cómodo, pero por el bien de mantener la paz y no arruinar nuestro matrimonio, por lo que esperaba que fuera solo una mala idea. Acepté ir de mala gana. Esa noche nos encontramos con sus amigos en un bar local. Todo el tiempo me sentí nervioso, como si estuviera caminando hacia algún tipo de trampa. Sus amigos parecían bastante amables, educados, encantadores y tal vez demasiado amigables, pero había una sensación incómoda. Darwinés en el aire pude sentir algo. Justo debajo de la superficie, este entendimiento tácito entre ellos y mi esposo me hizo sentir mal del estómago a medida que avanzaba la noche. Las bebidas seguían fluyendo y las conversaciones se volvieron más coquetas. Traté de reírme, pero en el fondo me sentía extremadamente incómoda. Los hombres seguían dándome estas miradas persistentes y cada vez que sentía sus ojos sobre mí, sentía este nudo apretarse en mi pecho. Mi esposo, por otro lado, parecía totalmente relajado, como si estuviera disfrutando verme recibir toda esta atención. Seguía sonriéndome así. Fue una especie de juego. Al final, todos terminamos. Cuando regresamos a nuestra casa, no quería, pero mi esposo insistió en que sería más tranquilo pasar el rato en casa. No podía evitar la sensación de que me estaba topando con algo para lo que no estaba preparada una vez que volvimos a casa. La vibra cambió. Los chicos estaban sentados en el sofá bromeando, pero había tensión en el aire. Yo estaba en la cocina tratando de mantenerme ocupado cuando uno de ellos entró para ayudarme a limpiar. Se acercó demasiado, parado a solo unos centímetros de distancia. Yo podíamos sentir su aliento en mi cuello mientras se inclinaba hacia adentro. Para agarrar un paño de cocina, mi corazón se aceleró de nuevo y no en el buen sentido. Luego me susurró algo al oído. No pude escuchar todo lo que dijo, pero entendí lo suficiente como para saber que ya no se trataba solo de pasar el rato. Me moví y pude sentir que la situación se escapaba de mi control. Mi esposo estaba en la otra habitación, probablemente consciente de lo que estaba sucediendo, y a él no parecía importarle. Me sentía atrapada. Traté de ignorarlo, pero la tensión seguía creciendo. Siguió rozándome haciendo pequeños toques sutiles, probando las aguas para ver hasta dónde podía llegar. Me sentí congelada. Si le decía que se detuviera, si llamaba a mi esposo, pero ¿cómo se vería eso? Mi mente se aceleró con 1.000.000 de pensamientos y mi cuerpo estaba reaccionando de maneras que no entendía. Estoy seguro de que si era miedo, excitación o ambas cosas, era como si estuviera al borde de algo
peligroso. Fue entonces cuando me di cuenta de lo profundo que me había metido en esta situación. Necesitaba salir de la cocina, salir de la casa, salir de toda esta situación. Desastre, pero no sabía cómo. Cada vez que lo intentaba moverme sentí como si algo me estuviera tirando hacia atrás, como si este peso invisible me mantuviera atrapado en mi lugar. El aire en la cocina se sentía espeso, casi asfixiante. Necesitaba salir de allí, pero mis pies se sentían pegados al suelo. El hombre parado a mi lado estaba. No retrocedió, y la forma en que me miraba hizo que se me erizara la piel. Se inclinó aún más cerca, su aliento ahora contra mi oído, y susurró algo más esta vez. Lo escuché claramente. Parece que quieres esto. Eso fue lo que rompió una frase. Yo salí de mi estado congelado. Retrocedí. Chocando rápidamente contra el mostrador detrás de mí, estaba tratando de poner tanto espacio entre nosotros como fuera posible sin causar una escena. Mi corazón latía con fuerza y podía sentir mi cara calentándose. Una mezcla de ira y vergüenza. Necesitaba detener esto ahora, pero mi mente estaba acelerada y no sabía qué hacer. Miré hacia la puerta esperando que mi esposo caminara, tal vez en el sentido de que las cosas habían ido demasiado lejos, pero él no lo hizo. Me di cuenta en ese momento de que no iba a hacerlo. Fue quien me había puesto en esta situación en el primer lugar donde estuve solo. Pasé al chico y me dirigí a la sala de estar donde los otros dos hombres se reían con mi esposo. No parecieron notar la tensión o el pánico que sentía. Mi esposo me miró y sonrió completamente inconsciente de la agitación que estaba sucediendo dentro de mí, o tal vez él sí lo sabía y simplemente no le importaba. Ya no podía decirlo. Me senté en el borde del sofá y mis manos agarraron el cojín con tanta fuerza que mis nudillos se puso blanco. Seguí pensando en lo que acababa de suceder en la cocina, lo cerca que habían estado las cosas de cruzar una línea que yo no estaba lista para cruzar. Quería decir algo para decirle a mi esposo que esto no era divertido, que esto no era emocionante para mí, pero que no podía. No encontré las palabras. Que la noche se prolongaba en cada momento sintiéndome más pesado que el anterior. Los hombres seguían bebiendo, riendo, y mi esposo seguía jugando como si todo fuera normal, pero nada de esto era normal. Seguí repitiendo el momento en la cocina, lo cerca que había estado. A perder el control de la situación me asustó, y más que eso, me hizo enojar. ¿Cómo pudo mi esposo empujarme a algo como esto? ¿Cómo pudo ser tan casual al respecto, como si mis sentimientos no importaran? Finalmente, los chicos se levantaron para irse. Sentí una ola de alivio invadirme como se me había quitado el peso del pecho. Observé mientras salían por la puerta y por primera vez esa noche sentí que podía respirar de nuevo, pero la tensión no había desaparecido. Todavía estaba allí hirviendo justo debajo de la superficie después de que se fueron. Para mi esposo todavía estaba sonriendo como si acabara de organizar la noche perfecta, pero no pude soportarlo más. Tenía que decir algo. ¿Qué era eso? Le pregunté con voz temblorosa. ¿Qué quieres decir? Él respondió luciendo genuinamente confundido, como si no tuviera idea de lo que estaba hablando. Eso dije, señalando hacia la puerta donde sus amigos habían. Acabo de dejar todo eso. ¿Qué estabas pensando? Se encogió de hombros. Su comportamiento casual solo me puso más furioso. Fue solo un poco divertido. No tenías que hacer nada que no quisieras. No podía creer lo que estaba escuchando. Él realmente no entiende la diversión. Dije, mi voz en aumento. ¿Llamas a eso diversión? Me pusiste en una situación en la que uno de tus amigos estaba encima de mí y tú te sentaste allí como si no fuera gran cosa. La cara de mi esposo cambió, la sonrisa desapareció y por primera vez esa noche vi un parpadeo de comprensión en sus ojos, pero no se disculpó. En lugar de eso se puso a la defensiva. Pensé que te gustaba. Dijo que no dijiste nada. No lo detuviste. Esa fue la última gota que colmó el vaso. No pude contenerme más porque no sé cómo. No sabía qué hacer. Eres mi esposo. Se supone que debes protegerme, no arrojarme a situaciones como esa. Discutíamos por lo que sentíamos como nuestro cada vez que intentaba explicar lo incómodo que me había sentido y lo cerca que habían estado las cosas de ir demasiado lejos. Él lo ignoró. Siguió insistiendo en que era solo una fantasía, que podría haberlo detenido en cualquier momento, pero no lo entendió. No entendía lo atrapado que me había sentido, lo impotente que había estado en ese momento. Estaba temblando cuando el AR finalmente no terminó. Mi esposo se fue furioso al dormitorio y se fue. Yo solo en la sala. Me senté allí mirando las copas de vino vacías y los restos de una noche
noche que casi había destruido todo. No sabía qué hacer a continuación. Me sentí traicionada, confundida y profundamente herida. Así no era un matrimonio. Se suponía que era, me senté allí en el silencio de la sala de estar, mi mente dando vueltas, no podía quitarme la imagen de lo que había sucedido en la cocina, lo cerca que había estado todo de salirse de control, la forma en que mi esposo simplemente se sentaba allí riendo casualmente. Con sus amigos hicieron que se me revolviera el estómago. ¿Cómo no? Vi el peligro de lo que estaba haciendo. ¿Cómo pudo empujarme a algo tan imprudente? No podía soportar más la tensión en la habitación. Me levanté y me dirigí a la cocina esperando que el simple acto de limpiar ayudara a calmarme. Mis nervios recogí las copas de vino tratando de concentrarme en la tarea mundana, pero mis manos temblaban y mi corazón aún latía acelerado. Repetí la noche en mi cabeza pieza por pieza de la forma en que él me había pedido que la siguiera, de la misma manera que mis amigos me habían mirado como si yo fuera algo que podían tomar si querían, y luego el momento en la cocina, la forma en que ese hombre se había inclinado, susurrando cosas que me erizaron la piel. Me sentí atrapada, acorralada. Era como si me hubiera congelado sin poder moverme ni hablar. Me odiaba por no hacer frente a él antes, por dejarlo llegar tan lejos. Terminé de lavar los platos y miré por la ventana hacia la oscuridad afuera. La casa estaba en silencio ahora, pero no se sentía pacífica, se sentía vacía y fría. Sabía que no podía dejar esto. Algo había cambiado entre mi marido y yo, algo que no podía ser ignorado ni escondido debajo de la alfombra. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Respiré hondo y me dirigí a la habitación. Mi esposo ya estaba en la cama, revisando su teléfono como si nada hubiera pasado. Ni siquiera lo hizo. Levanté la vista cuando entré. Me quedé allí por un momento observándolo, preguntándome cómo podía no verse afectado por todo lo que acababa de suceder. Cómo podía estar tan ciego ante el dolor y la confusión que había causado. Finalmente no pude contenerlo más. Necesitamos hablar, dije, mi voz tranquila pero firme. Él me miró levantando una ceja, por lo que preguntó, como si no supiera ya lo de esta noche. Dije sentándome en el borde de la cama, sobre lo que hiciste. Él suspiró, dejando su teléfono en el suelo. Ya te dije que fue solo un poco de diversión, no tenías que hacer nada que no quisieras. Negué con la cabeza sintiendo la ira surgir dentro de mí otra vez. No lo entiendes, me pusiste en una situación en la que me sentí atrapado, no te importaba. ¿Cómo sentí que estabas demasiado ocupado tratando de vivir alguna fantasía y no te detuviste a pensar en lo que me estaba haciendo? Él frunció el ceño y se incorporó un poco. Pensé que estabas de acuerdo con eso. No dijiste que no. No supe cómo espeté las palabras que se derramaban antes de que pudiera detenerme. Ellos no sabía cómo decir que no sin arruinarlo todo, sin hacer las cosas aún más incómodas. Confié en ti para protegerme y cuidar de mí, y en lugar de eso me pusiste en una posición en la que casi hice algo de lo que me arrepentiría por el resto. De mi vida desvió la mirada su expresión ilegible. Por un momento pensé que podría disculparse, que finalmente podría entender lo que había hecho, pero cuando habló sus palabras fueron frías. Estás exagerando, no pasó nada, estás haciendo un gran escándalo de la nada, eso fue todo. No pude hacerlo. Esto ya no podía seguir fingiendo que esto estaba bien, que nuestro matrimonio estaba bien. Me habían presionado demasiado y no había vuelta atrás. Me levanté, agarré mi teléfono y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó su voz. Agudo ahora me detuve en la puerta, mi espalda para él. Necesito algo de espacio, necesito descubrir lo que quiero porque ahora mismo no creo que pueda hacer esto más. Él no dijo nada y no miré hacia atrás. Salí de la habitación por el pasillo y salí por la puerta principal y salí al aire fresco de la noche mientras permanecía allí respirando profundamente para calmarme. Me di cuenta de algo. Había estado tan concentrado en lo que él quería, tratando de complacerlo, que había perdido por completo de vista lo que necesitaba. Me lo merecía. No iba a permitir que eso volviera a suceder mientras caminaba hacia abajo. En la calle que se alejaba de la casa sentí una extraña sensación de alivio. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero tenía una cosa segura. Ya no me empujaban, ya no me quedaban atrapados en el juego de otra persona. De ahora en adelante me iba a tomar control de mi propia vida, mis propias decisiones, y nadie iba a obligarme a hacer nada que no quisiera nunca más.